Hola, hola a todos. Nos da mucho gusto, César, tenerte aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, particularmente en el instituto. Em, Creo que la presentación que traes para compartirnos es de relevancia y en ese sentido, pues siéntete cordialmente bienvenido en nombre de las autoridades. Extender la bienvenida también para la audiencia que está conectada y la que desde luego nos puede acompañar a través de las redes sociales. Para presentarte formalmente, me gustaría dar a conocer tu semblanza, César, y por eso voy a permitirme dar lectura para que todos tengan algún referente sobre ti. El doctor César García García es doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. También del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Ha sido profesor en diversas universidades públicas y privadas y conferencista en foros nacionales e internacionales. Colabora semanalmente como articulista en el periódico estatal Plaza Juárez. Ha participado como evaluador de programas gubernamentales de ciencia, educación y formación de recursos humanos. Actualmente se desempeña como investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación se centran en las tendencias, reformas y políticas educativas, la educación comparada y los procesos de internacionalización de la educación superior, y coordinó junto a Pedro Flores Crespo la obra Análisis de las políticas en educación superior bajo el gobierno de ANLO, Cambio, Continuidad o Regresión, coeditada por la ANUYES. Su publicación más reciente es el libro Gobierno, Políticas Educativas y Educación Superior, Análisis y Formación de Opinión Pública, publicado por Plaza y Valdés. En ese sentido, César, pues tienes apertura para que nos compartas el tema que vas a abordar el día de hoy, por favor. Y, estimado Francisco, nada más para confirmar que se escuche bien el audio, ¿sí? Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar, si les parece, como parte de de la presentación, pues lo primero que tendría que hacer con ustedes es agradecerles la invitación en términos institucionales a la Universidad Autónoma de Baja California y especialmente al doctor Francisco Guzmán, por la invitación y evidentemente pues también un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que nos acompañan, que han reaccionado en las redes sociales y en este caso, supongo por las charlas que tenía con el doctor Francisco, pues bueno, creo que del otro lado de la pantalla entran estudiantes de posgrado, en este caso supongo yo que son estudiantes de maestría y de doctorado en áreas afines a las ciencias de la educación. Y bueno, tomando como base precisamente este tipo de público, pues bueno, son los ejemplos, los contenidos, las anécdotas que voy a compartir precisamente con ustedes. Entonces, bueno, como pueden ver, eh, la conferencia o la charla que quiero tener con ustedes tiene un título a manera de pregunta, que en este caso es cómo pensar las políticas educativas. Evidentemente es una pregunta que eh, nos permite como intuir varias cosas. La primera de ellas es que nosotros pensamos, digamos, las políticas educativas desde nuestros propios marcos referenciales, es decir, pensamos las políticas educativas desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia individual. Esto significa, digamos, un poco en el contexto de la vida universitaria, que también tenemos una especie de prenoción sobre lo que entendemos como políticas educativas.
Esto, digamos, un poco también en la primera tesitura en la que estoy hablando a manera de encuadre o de presentación, pues reitero, desde nuestros marcos referenciales podemos pensar las políticas educativas como un conjunto de acciones o de decisiones que llevan a cabo los diversos gobiernos para atender las diversas problemáticas que enfrenta el sistema educativo nacional. Esto, digamos, también puede ser una especie de locus, ¿no? Me refiero a un tipo de lenguaje común en donde cada que nosotros estamos hablando de políticas educativas, nos referimos efectivamente a políticos, a funcionarios, a burócratas, pero también referimos en este locus común, nos referimos a reformas educativas o referimos a los programas gubernamentales del respectivo momento. Este, reitero, es el locus general. Este es, digamos, una definición que podríamos como compartir, reitero, desde nuestros marcos referenciales. Si nosotros, por ejemplo, nos acercamos al estudio de las políticas educativas a partir de los textos clásicos o las antologías clásicas de Aguilar Villanueva, pues bueno, un poco estamos en la misma sintonía. Sin embargo, y este es el posicionamiento que quiero tener, eh, las políticas educativas, aparte de tener un locus o un lenguaje común, también tienen una episteme, un tipo de conocimiento especializado, y este episteme pertenece a una época. Esto es uno de los planteamientos que hace otro colega de Argentina, si me permiten decirlo, mi tocayo, César Tello, eh, en donde a partir de las lecturas de Michel Foucault, pues bueno, ahí puede expresarse esta idea como lo ven finalmente ustedes en pantalla, ¿no? Nosotros pensamos las políticas educativas desde la episteme de una época. Esto es lo que quiero básicamente trabajar con ustedes, es decir, más que pensar las políticas educativas, reitero, como un conjunto de decisiones para atender una serie de problemáticas del sistema educativo nacional, quiero que pensemos las políticas educativas como un objeto de conocimiento construido en términos históricos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, lo que pueden ustedes ver en pantalla, lo voy a intentar ser como muy claro, por eso me ayudo de la presentación. Entonces, el propósito de la conferencia tiene que ver con compartir una serie de ideas o de reflexiones de cómo podemos pensar las políticas educativas, en este caso desde una perspectiva histórica, contextual, epistémica, aunque suena rara como esa palabra, y esto implica pensarlo más allá, reitero, de las decisiones gubernamentales y centrarnos en este caso o pensarlo como un objeto de conocimiento construido en términos históricos. Para ello, digamos, la estructura de la charla tiene como tres momentos muy identificables. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de identificar a los fundadores o a los pioneros de los estudios de la política educativa. Fíjense, si nosotros hacemos un trabajo como comparativo, y otra vez me remito a la enseñanza de la política educativa, que está estrechamente relacionada con la disciplina de las políticas públicas, pues bueno, cuando estamos en los cursos, sean de maestría o de doctorado, la forma clásica de iniciar tiene que ver con la revisión de las antologías de Aguilar Villanueva, y entonces ahí uno de los primeros referentes en el estudio de las políticas públicas en el caso de México tiene que ver precisamente con Aguilar Villanueva. En el caso de la educación, ahí en algunas situaciones empieza a perderse como la claridad. Precisamente por ello es que considero que debemos de poder identificar con cierta claridad cuáles son los
fundadores o los pioneros de los primeros estudiosos, digámoslo así, de lo que es la política educativa en nuestro país. Y en ese sentido, como lo comentaré más adelante, vamos a identificar a tres personajes, ¿no? Vamos a identificar el primero de ellos, precisamente a Pablo Latapizarre, como uno de los pioneros de, por un lado, de lo que es la investigación educativa en México y cómo va a nacer este campo temático que será precisamente el de las políticas educativas. Algo de lo que decía entonces Pablo Latapí es que, y estoy aquí situado también en términos históricos, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, algo de lo que decía Pablo Latapí, que está considerado como el padre o el fundador de la investigación educativa en México, pues decía que no había investigación educativa y en ese sentido pues había que conformar los primeros cimientos. Entonces, identifiquemos el trabajo que hizo junto a otros de relevancia similar y cómo conforma lo que podríamos llamar el proceso de institucionalización del campo de la política educativa. Entonces, bueno, tenemos en la estructura de la conferencia, primer punto, los pioneros, implica pensar las políticas educativas desde sus fundadores. Un segundo momento que tiene que ver con el proceso de institucionalización, es decir, como los primeros trazos en la consolidación de un campo de estudio o un área temática, y al final estableceremos algunas reflexiones, algo de lo que creo pueden ser algunos pendientes de la investigación en políticas educativas y algunas conclusiones en relación a la pregunta que aparece como título. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Entremos propiamente en materia. Vamos a hablar entonces de los pioneros, pensar las políticas educativas desde los pioneros o desde los fundadores. Y este es un poco lo que les decía, ¿no? Situados históricamente, estamos hablando de lo que es la política educativa en nuestro país. Pues bueno, esta tiene sus raíces o sus expresiones en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de los años 60 de manera especial, y en este punto tenemos que identificar a tres pioneros. Estamos hablando de identificar a Pablo Latapí Sarre, estamos hablando de identificar los trabajos de Carlos Muñoz Izquierdo y Manuel Ignacio Ulloa Herrero. Eh, fíjense la precisión histórica, estamos hablando de cómo trae Pablo Latapizarre la investigación educativa en México, porque él, fíjense, consideraba que difícilmente una institución, como en este caso era la propia Secretaría de Educación Pública, iba a ser la que se podía pensar a sí misma, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación Pública tiene una función de gestión y de lanzar las directrices, pero difícilmente la propia Secretaría de Educación Pública puede cumplir una función reflexiva y crítica sobre las decisiones que toma. Entonces, bajo este principio, bajo esta reflexión, entonces, lo que dice Pablo Latapí, bueno, tenemos que crear una institución que tenemos que empezar a hacer investigación educativa y tenemos que empezar a pensar las decisiones de los propios gobiernos, de la propia Secretaría de Educación Pública. Y en ese sentido coinciden estos tres personajes que estoy mencionando, Pablo Latapí, Carlos Muñoz Izquierdo y Manuel Ignacio Ulloa Herrera, y van a fundar una institución, básicamente lo que es el Centro de Estudios Educativos. No sé qué tan familiarizado estén con el Centro de Estudios Educativos, pero en la medida en que lo revisemos de manera conjunta, se van a dar cuenta del papel clave que tiene en el campo de las políticas educativas. Entonces, vamos al punto. Estos tres personajes en 1963 crean de manera independiente
¿no? En términos intelectuales y en términos de financiamiento, para que no estuvieran ahí amarrados, bueno, crean lo que es el Centro de Estudios Educativos y bueno, su sostenimiento se da de manera independiente a partir de asesorías o consultorías y la relación que van a establecer con agencias internacionales. Entonces, si les parece, vamos a explorar a cada uno de estos pioneros. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de Pablo Latapizarre, eh, bueno, él fue jesuita durante muchos años, eh, es doctor en filosofía y en teología, y una vez que deja la congregación, una vez que deja lo que se llama formalmente la Compañía de Jesús, en la cual estuvo de 1942 a 1975, pues empieza a realizar otro tipo de estudios enfocados al asunto de la educación y para ello se va a estudiar a Alemania, estudia básicamente en la Universidad de Hamburgo. Él, como lo dije hace un momento, se vuelve uno de los fundadores del Centro de Estudios Educativos, donde permanece mucho tiempo, siempre está como ligado al Centro de Estudios Educativos, pero también establece diversos tipos de relación, ¿no? Digamos, en términos académicos, él es investigador de la UNAM. En su momento era investigación de lo que se llamaba el Centro de Estudios sobre la Universidad y que años después, en el 2006, si no me equivoco, cuando hay este proceso de transformación del Centro de Estudios a un instituto, lo que llamamos el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, pues finalmente ahí estuvo como investigador de la Universidad Nacional, finalmente hasta sus últimos días. ¿Qué tan impactante o qué tan fuerte es el trabajo de Pablo Latapí? Bueno, podemos mencionar algunas cuestiones. Podemos mencionar cómo fue investigador del sistema nacional, investigador emérito desde el 2003 y recibió múltiples doctorados honoris causa, el Politécnico, la UAM, fueron algunas de las instituciones donde estuvo, donde le dieron precisamente este reconocimiento. Y eh, fíjense, otro elemento también interesante cuando uno revisa la, la historia la vida personal y profesional y académica de Pablo Lata Pizarre. Él consideraba como cuestión total, esto es en términos de política educativa, cómo debía de haber un diálogo precisamente con la sociedad en general bajo un instrumento que va a llamar la opinión pública. Entonces, tenía un alto compromiso, no solamente era el conocimiento especializado, sino que lo quería llevar precisamente a las personas, a la esfera pública y en ese sentido, durante muchos años estuvo escribiendo en el periódico El Excelsior hasta que finalmente fue clausurado y entonces pasó a la revista Proceso, donde finalmente uno pudo haber leído sus contribuciones. Estas publicaciones, estos artículos de opinión fueron condensados incluso por la Universidad de Aguascalientes y ahí salieron obras en diversos tomos y en donde estaba precisamente el asunto de la política educativa. Entonces, tenemos el papel de Pablo Latapí en términos de la configuración de la opinión pública y al mismo tiempo él, digamos, establece lazos o cercanías con lo que es el asunto de la toma de decisiones. Y en ese sentido aparece como asesor de diversos secretarios de educación. Esto es lo que aparece en una de las obras que lleva por nombre la SEP por dentro. Y bueno, fue asesor de Solana, de Pescador Osuna, de Limón Rojas, de
de Tamés, ¿no? De Reyes Tamés. Estamos hablando de secretarios de educación y entonces esto, digamos, nos da como una pista de la pregunta que regularmente se hace cuando se está trabajando asuntos de política educativa, ¿no? La pregunta frecuente es qué tanta influencia hay entre la producción de conocimiento o la investigación en términos de política educativa. Y él daba una respuesta, decía, sí hay un impacto, pero habría que entender que el impacto que tiene el estudio de la política educativa también va a ser como coyuntural, no va a depender del tiempo y va a depender de los actores y lo sabía básicamente de primera mano. Bueno, entonces Pablo Latapí tiene, digamos, una bibliografía inmensa, pero la que podemos identificar como punto de partida cuando estamos hablando de la creación del Centro de Estudios Educativos, pues ahí remito a tres de ellas, lo que le llaman el Diagnóstico Educativo Nacional, donde se observa precisamente este interés del estudio de la política, ¿no? Otra vez, si nos ceñimos al ciclo de las políticas educativas que en su momento planteó Aguilar Villanueva y que es el con el que estamos familiarizados, sabemos que la conformación de la agenda social a la agenda gubernamental, pues pasa por el elemento de el diagnóstico, ¿no? Estamos hablando de el diagnóstico, la agenda, la fase de implementación, la presencia de los actores, la evaluación, etcétera. Y esto lo podemos ver en los trabajos de los años 60, precisamente de Pablo Latapí. Tenemos otro de los textos, un año después, Educación Nacional y Opinión Pública. Se recupera, les digo, una serie de textos y está Mitos y Verdades de la Educación Mexicana. Aquí hay, cuando uno revisa este texto, que reitero está hecho con reflexiones de diversos momentos, es que nos da un, una precisión sobre lo que es la política y cómo ésta puede tener usos en términos educativos, ¿no? Eh, Él refiere que cuando estamos hablando de política, implica entenderla como un proceso y contestar a las preguntas: ¿quién decide en favor de quién y en función de qué? ¿No? Reitero, es una reflexión general en relación a lo que es la política, la política pública, pero que lo lleva finalmente al mundo de las políticas educativas. Y aquí, reitero, da cosas bien interesantes. Esto reitero, nos permite hacer trabajos o estudios o análisis de política educativa. Frente al primer planteamiento, ¿quién decide? Aquí lo que tenemos es, dice Latapí, una, una serie de decisiones que regularmente se concentran en actores gubernamentales y en grupos de poder, pero que esos tienen una escasa transparencia pública sobre los procesos de la decisión. Les leo una pequeña cita de lo que viene en este texto. Dice Latapí, quien decide es un ministerio es un, uh, es un misterio para la opinión pública en muchas ocasiones. Las decisiones son presidenciales o son ministeriales, o son de la Secretaría de Educación Pública, o son de la Secretaría de Hacienda, o de otras agencias gubernamentales o de grupos de poder. Entonces, ahí está la cuestión clave cuando uno quiere hacer análisis de política educativa. ¿Quién está decidiendo, no? El, Creo que el caso más emblemático y el que tenemos ahorita y el que está en redes sociales, pues tiene que ver precisamente con estas vacaciones anunciadas por el secretario de Educación y que finalmente quedaron, este, quedaron, digamos, como ya en el olvido, pero que cobra sentido precisamente la pregunta, ¿no? ¿Quién decide en términos de políticas educativas? Y aquí tenemos respuestas diversas. La otra pregunta, ¿en favor de quién? Aquí lo que vemos es una distribución diferenciada entre niveles, por ejemplo, los recursos que se le asignan a educación básica, a media superior, a educación superior. ¿Cómo se define eso? ¿En favor de quién? ¿No? Entonces, el planteamiento fundamental es que
tenemos una distribución diferenciada entre niveles educativos y sectores sociales, y entonces estos son los estudios que finalmente también nosotros podemos seguir un poco en la línea fundacional de Pablo Lata Pizarro. La última es en función de qué. Lo que encontramos es un tema del poder, ¿no? Encontramos intereses, eh, entendemos o identificamos presiones que permanecen a veces dentro del debate público, ¿no? Eh, Aquí también pueden haber como varios ejemplos en cuanto a los intereses y las presiones. Podemos situar como ejemplo eh, los libros de texto gratuito y la presión que ejerció a través de diversas demandas la Unión Nacional de Padres de Familia. Y bueno, podemos, reitero, hacer análisis de política educativa interesante y que eso lo encontrábamos, fíjense, desde los años 70 con Pablo Latapí. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos a dos pioneros, que en este caso es Carlos Muñoz Izquierdo y Manuel Ignacio Ulloa Herrero, según es lo que tengo registrado, todavía está con vida. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir entonces de estos dos personajes claves de la política educativa? Bueno, en el caso de Carlos Muñoz Izquierdo, fue economista del ITAM, fue doctor en planificación educativa por la Universidad de Stanford, y fíjense, mientras Pablo Latapí se va a estudiar a Alemania, en el caso de Muñoz Izquierdo lo hace en Estados Unidos y tiene como uno de sus eh, asesores de tesis a Martín Carnoy. Entonces, fíjense cómo se articulan también los personajes o los autores clásicos en cuestiones educativas. Bueno, menciono la relevancia de Carlos Muñoz Izquierdo porque, por ejemplo, aparte de haber fundado el Centro de Estudios Educativos, también funda lo que es el INIDE, ¿no? Un instituto de investigación educativa en una universidad privada de corte religiosa que pertenece a los jesuitas, que es la Universidad Iberoamericana, y que tiene una presencia muy importante en el estudio de las políticas educativas. Hay varias obras también muy interesantes: El problema de la educación en México, análisis e interpretación de las políticas educativas, y donde hace un recorrido desde 1930 hasta 1980. Entonces, lo que podemos ver son estos estudios, digámoslo así, longitudinales. En el caso de las políticas educativas, se emplean marcos referenciales bien interesantes, y hay una preocupación en este caso con la reforma educativa de los años 70. Entonces, vean la relevancia de Carlos Muñoz Izquierdo. Tenemos también el caso de Manuel Ignacio Ulloa Herrero, ¿no? Él es economista de la UNAM, también fundador del Centro de Estudios Educativos, trabaja en diversas universidades, incluso la Universidad de Nayarit, donde eh, ayuda a edificar otro centro de investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que cabe resaltar en el caso de Manuel Ulloa es cómo coloca la semilla para la edificación de otra institución que vamos a identificar, digamos, en un punto intermedio, que era el Centro de Estudios sobre la Universidad, lo que era el CESU de la UNAM. Eh, bueno, pasamos entonces al siguiente, por favor. Bien. Ahora, lo que tenemos en este primer momento son los pioneros, reitero, de la investigación educativa, y, y entendemos que la investigación educativa tiene una relación estrecha con la política educativa. Y aquí, en este segundo momento que quiero compartir con ustedes, es algo que eh,
uno de los especialistas en educación superior, que seguramente también identificarán ustedes, que en este caso es Eduardo Ibarra Colado, ¿no? Investigador de la UAM Xochimilco y que se caracterizaba por los estudios organizacionales en educación. Pues bueno, tanto Eduardo Ibarra Colado y Pedro Flores Crespo, pues bueno, hablan precisamente del proceso de institucionalización de la investigación educativa, y lo que señala especialmente Eduardo Ibarra Colado es que él alcanza a identificar tres grandes momentos en la institucionalización de la investigación educativa. El primer momento, y vean cómo se van engarzando las cosas, el primer momento, dice Eduardo Ibarra Colado, tiene que ver con la creación del Centro de Estudios Educativos, tiene que ver con el Centro de Didáctica, que es el antecedente del CESU y que después sería el ISUE. Ahí tenemos entonces dos. Tenemos el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y la creación de la primera revista educativa, la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos de 1971. Esto es, digamos, un momento fundacional, un primer momento que señala Eduardo Ibarra Colado, y después habrá otro de ellos que tiene que ver con la creación de otras instituciones. Hablamos de la Universidad Pedagógica Nacional, el desarrollo de otros programas que va a implementar el CONACYT y el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa de 1981, que fue alentado otra vez por Pablo Latapí y otros colegas afines. Ahí pasaría prácticamente una década, poquito más de una década, para que se alcanzara a identificar un tercer momento, y estamos hablando de la conformación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en 1993, y luego cómo se iban a dar los primeros congresos, 93, 96, y luego cómo se harían los congresos de manera bianual. Tenemos entonces en el tercer momento el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y otras expresiones. Por ejemplo, el nacimiento también de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y lo que serían los estados del conocimiento que se realizarían finalmente cada 10 años. ¿Ok? Siguiente, por favor. Si regresamos entonces al primer momento que señala Eduardo Ibarra Colado, en donde coloca lo que es el Centro de Estudios Educativos, y reitero la fecha, 1963, habría que identificar sus aportaciones, ¿no? Eh, uno de ellos, una de estas aportaciones, tiene que ver con lo que podríamos denominarle la autonomía, ¿no? Este, Estamos hablando de que surge fuera de la estructura gubernamental, y esto le permite, digamos, definir una agenda de investigación propia y tener una posición crítica frente a las acciones o frente a las decisiones del Estado. Este no es un asunto menor. Regularmente pensamos, por ejemplo, desde el presente, los centros o los institutos de investigación, pero con el financiamiento público. Y entonces, bueno, lo que hace el Centro de Estudios Educativos es tener su propia forma de financiamiento, un poco a partir de las asesorías, de la relación con las agencias internacionales, y esto le da un margen de acción amplia. También habría que comentar que como parte de sus aportaciones, en los estudios que realiza, y aquí déjenme hacer también como un pequeño paréntesis, si ustedes mm, se meten a Google y checan la página web oficial del Centro de Estudios Educativos, tiene una cantidad grande de los libros, es una especie como de biblioteca
digital, tiene los libros disponibles de Pablo Latapí, de Muñoz Izquierdo, y de los que estuvieron y de los que están trabajando precisamente en el Centro de Estudios Educativos. Pero entonces en la parte fundacional, y la parte bien interesante de todo esto es que en esos estudios había la recuperación de las dimensiones políticas, económicas y sociales, lo que implicaba estudios finalmente complejos. Estas dimensiones se recuperan para estudiar finalmente la educación, y lo que también les decía, en los años 70, específicamente en 1973, hay una línea explícita, una línea de investigación prioritaria en donde está señalado precisamente algo que se llamaba así, política educativa y otras políticas sociales y económicas. Reitero, estamos hablando desde los años 70. Sumado a esto, otras de las aportaciones que podemos señalar tiene que ver con la incidencia pública y gubernamental. Critica, le hace observaciones al gobierno, pero también le hace una serie de propuestas. Eh, Aquí, dentro de todas estas aportaciones del Centro de Estudios Educativos, también como los decía en su momento, está la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, que tiene como uno de los campos y una de las temáticas la política educativa. Y dentro de esto que les estoy platicando, también cabría mencionar lo que, lo que se llama el Observatorio Ciudadano de la Educación. El Observatorio Ciudadano de la Educación uh, es una iniciativa que también tiene su relación con las universidades y con el Centro de Estudios Educativos, y que más o menos tiene una duración de 10 años. Y en este Observatorio Ciudadano de la Educación encontramos investigadores que no son, digamos, como bastante afines a quienes nos dedicamos en este campo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a Felipe Martínez Rizo, encontramos a Anet Santos, Pedro Flores Crespo, eh, a Roberto Rodríguez Gómez, a Alejandro Canales, por mencionar algunos nombres que estuvieron muy inmiscuidos en esta propuesta que es el Observatorio Ciudadano de la Educación. En todo esto, digamos, todavía encontramos otras cosas muy relevantes en términos de aportaciones, y es lo que tiene que ver con la formación de investigadores. Aquí lo tienen, de hecho, en una edición especial de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Es una edición especial en donde los investigadores más reconocidos de otros países dan cuenta de la contribución de este Centro de Estudios Educativos. Ahí particularmente el caso de Daniel Shugurensky, que habla de sus años de formación, es argentino, y cómo tiene su proceso de formación en la UNAM, pero también trabaja en el Centro de Estudios Educativos. Y hay otros, reitero, otros nombres que les serán afines. Silvia Schmelkes, que estuvo en el INEE y que también ha trabajado en el INIDE de la Ibero. Está Felipe Martínez Rizo, que reconoce el Centro de Estudios Educativos como su alma mater. Recordarán ustedes que Felipe Martínez Rizo fue profesor e investigador de la Universidad de Aguascalientes, fue rector también de esta institución, y bueno, pues tiene un gran peso en términos del análisis de las políticas educativas. Y bueno, están otros personajes como el propio Pedro Flores Crespo. Bueno, vean ustedes el nivel de las aportaciones. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo la propuesta analítica de Eduardo Ibarra Colado,
Entonces, hemos mencionado eh, cómo está el Centro de Estudios Educativos, cómo está el DIE, el antecedente del CESU, o lo que actualmente es el ISUE, como en un primer momento, y luego en un segundo momento hablamos de la UPN, y en el tercero estamos hablando de la configuración del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y ha realizado diversas acciones este consejo. Identificamos a los congresos, identificamos a la revista, y también podemos colocar un especial énfasis en lo que serán los estados del conocimiento. Como saben, los estados del conocimiento se realizan cada 10 años, y entonces si hacemos un rastreo de cuál es el papel o cómo se ha configurado el campo de las políticas educativas, podemos ahora caer en cuenta cómo en este estado del conocimiento, que fue coordinado por Eduardo Beis, que llevaba por título Economía y Política de la Educación, pues ya había un campo temático de las políticas educativas desde los años 80. Desafortunadamente, y esto lo comenta el actual presidente de el COMIE, Alberto Ramírez Martinelli, dice: este estado del conocimiento no se encuentra accesible, se puede encontrar a lo mejor en una de las bibliotecas personales, o se encontrará en alguna de las universidades. Habrá que hacerle un proceso de seguimiento, pero es importante si nosotros queremos adentrarnos al estudio de las políticas educativas. Y esto lo tenemos que entender de manera engarzada con los siguientes estados del conocimiento, porque estamos hablando en el fondo de el campo de cómo se ha configurado históricamente el campo de las políticas educativas. Vemos ahí cómo en el 92 al 2002 este estado del conocimiento fue coordinado por Margarita Zorrilla y Lorenza Villa Lever. Se llamaba así sencillamente Políticas Educativas, y en todo caso tenía que ver con un énfasis en dos niveles educativos, en lo que era el nivel de la educación básica y el nivel de la educación media superior. Ahí lo que se hizo fue seccionar y colocar en otro nivel lo que era la educación superior, pero una década después, en el 2002-2011, esto tiene otro proceso de reconfiguración, de tal manera que bajo la mano de la doctora Alma Maldonado, que se encuentra en el DIE, bueno, se encarga de coordinar este estado del conocimiento, que lleva por nombre Educación y Ciencia, Política y Producción de Conocimiento. Ahí está el asunto de la educación superior, y está el asunto de la ciencia y la tecnología como preocupaciones de este campo que vamos a llamar las políticas educativas. Bueno, estos son los tres estados del conocimiento, y lo que tenemos de manera reciente es el estado del conocimiento del 2012 al 2022. Tiene un título más largo, que en este caso es el de Política y Políticas Educativas, ¿no? Un poco la discusión conceptual, y lo que será la producción científica a debate. Esta es una obra que se construye en conjunto con varios colegas. Ha sido coordinada, o fue coordinada, por el doctor Sergio Gerardo Málaga, precisamente de la Universidad Autónoma de Baja California, y en donde, bueno, pues también tuve la oportunidad de participar en un capítulo que tiene que ver con la implementación de las políticas educativas. Bueno, creo que con este rastreo podemos entender el lugar y la configuración de lo que será las políticas educativas como un campo y como un objeto de conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a la parte que tiene que ver con lo que considero que pueden ser los pendientes y algunas reflexiones finales. Creo que de los
pendientes que podemos tener en cuanto a la investigación de las políticas educativas, al menos siguiendo esta línea que les he planteado, podrían ser como cuatro pendientes. Uno de ellos tiene que ver con revisar el legado por lo menos de estos dos primeros personajes, de Pablo Latapí y de Muñoz Izquierdo, con respecto a los archivos en términos de política educativa. Es mucho finalmente lo que han realizado, y tanto el aporte que ha dado razón de lo que se ha llamado la cátedra Pablo Latapí, la cátedra Muñoz Izquierdo, pero todavía hay mucha tela, digámoslo así, hay mucha tela de dónde cortar, y bueno, pues habría que acercarse a los archivos para análisis todavía mucho más profundos, que podrían estar relacionados hasta con los procesos de formación de cada uno de ellos. Lo otro en cuanto a pendientes, tiene que ver con extender el análisis de la institucionalización del estudio de la política educativa, un poco ver cómo se está produciendo en el caso del INIDE de la Universidad Iberoamericana, en el caso del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, donde hay una una segunda o tercera generación de estudiosos de la política educativa, y lo mismo en el caso del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Esto evidentemente puede extenderse todavía, si lo quieren, mucho más hasta el caso de las universidades públicas estatales. Eh, bueno, ¿qué es lo que tenemos como dos últimos pendientes? Creo que podríamos hacer una especie de reconstrucción o de genealogía de una segunda o tercera generación de aquellos investigadores que se formaron en el Centro de Estudios Educativos y que finalmente empezaron a trabajar en otras instituciones de educación superior. Creo que sería muy interesante que nosotros, aparte de identificar a Pablo Latapía, a Carlos Muñoz, a Ulloa, bueno, identificáramos a una segunda generación, me parece que donde podría quizá estar Felipe Martínez Rizo, donde podrían estar Pedro Flores Crespo, etcétera. En fin, ese es un asunto que todavía queda como por explorar. Y lo que decía también hace un momento, necesitamos recuperar de manera articulada eh, los primeros estados del conocimiento sobre economía y política educativa, el documento de los años 80, si es que queremos tener también como una perspectiva amplia de los estudios que queremos realizar en el presente. Y bueno, ¿cómo terminaría la conferencia y el título mismo? Más o menos lo diría así. ¿Cómo pensar las políticas educativas?, que es el título del trabajo. Eh, la primera respuesta que di fue que pensamos las políticas educativas desde nuestros marcos referenciales, desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia individual. Respuesta 1. Respuesta 2, ¿cómo pensamos las políticas educativas? Bueno, en un trabajo académico más serio, lo hacemos desde enfoques disciplinares y metodológicos abiertos. Hablamos de la disciplina de las políticas públicas, también hablamos de otras ciencias, las ciencias políticas, las ciencias sociales, las ciencias de la educación. Pero sumado a esto, creo que también podemos pensar las políticas educativas como un proceso histórico, identificando a sus pioneros y a sus procesos de institucionalización. Había otras formas que probablemente o seguramente también ustedes conocen. Otras formas de pensar las políticas educativas incluyen, y aquí creo que entra también ya una dimensión metodológica, ¿no? Otras formas incluyen la relación con la configuración del Estado-Nación. Esto nos lleva a una perspectiva también histórica, pues mucho más amplia, que nos remite al siglo XIX, y explicar por qué razón el Estado decide hacerse cargo de la educación, introducirlo en el artículo tercero constitucional,
reflexionar sobre sus principios jurídico-filosóficos, qué es lo que pasa con la separación de la iglesia, etcétera. Esta podrían ser otra de las líneas, la configuración de los sistemas educativos vinculados a la Ley General de Educación. Eh, Cada uno de los sistemas es profundamente complejo. En el caso de el nivel secundaria, casi tres subsistemas. En el caso de media superior, más de 30 subsistemas. En el caso de educación superior, entre 12 y 15 subsistemas, dependiendo de si se mete las universidades del bienestar, el sistema de Universidad Rosario Castellanos, etcétera. Entonces, bueno, o, reitero, otras formas en las cuales podemos pensar las políticas educativas tiene que ver con la configuración de los sistemas educativos, tiene que ver con los discursos que emiten los actores y los tomadores de decisiones, tiene que ver también con entender las reformas educativas de cómo están en marcha y efectivamente los programas educativos, que eso es lo que podemos ver como el día a día en los espacios, en las aulas, en las instituciones escolares. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y pues bueno, muchísimas gracias por la atención. Pues César, te agradecemos mucho la presentación. Dejaría la posibilidad de que la audiencia expresara dudas en caso de que las tuviera. O de lo contrario, me gustaría hacerte también algunos planteamientos, César, al respecto en relación a tus preguntas. Primero voy a monitorear si alguien hizo alguna pregunta. Al parecer aún no se han presentado, pero me gustaría un poco conversar contigo y situarte más o menos en una realidad institucional genérica, o sea, sin especificar alguna institución, pero cuando un estudiante realiza un proyecto de investigación, generalmente tiene que, bueno, uno de los, se vuelve importante revisar el estado de la cuestión y concretamente las políticas, ¿no? O sea, ese concepto tan abierto y quizás tan cerrado en algún momento, pero me gustaría escuchar tu punto de vista de cómo se operacionaliza eso en la revisión sistemática. Por ejemplo, si el estudiante para ver la política institucional, ¿cuáles son los insumos que tiene que revisar? Y paralelo a ello, César, la diferencia entre el carácter mandatorio de la política y el carácter normativo que tiene una dimensión mandatoria dentro de contextos escolares. Entonces, que nos compartas tus impresiones al respecto. Wow, es una pregunta bien amplia y bueno, intentaré contestarla y si no lo contesto y no soy suficientemente claro, por favor también dímelo. Eh, Mira, creo que aquí tomaría como punto de partida la enseñanza de la política educativa, ¿no? Ese sería como mi punto de partida. Habría que entender que la enseñanza de la política educativa está atravesada por tradiciones institucionales, Ujú, ¿ok? Eh, y en ese sentido, digamos, el joven el- que está en su proceso de formación en las universidades, en los estudios de posgrado, tiene que reconocer el lugar en el que se encuentra, es decir, el tipo de institución y la tradición a la que pertenece. Creo que esa es una cuestión clave para poder dar respuesta a lo que le puede estar demandando precisamente ese tutor o ese profesor, ¿no? Este es una respuesta quizá muy esquemática, pero creo que le funciona muy bien a los estudiantes. Eh, la otra, en los trabajos de investigación, estoy pensando de manera específica en la tesis de grado,
hay algunos directores, algunos comités tutorales que le piden a los estudiantes que integren a su trabajo, independientemente de su objeto de investigación, un marco o una serie de marcos, pero dentro de ellos puede haber un marco que consideran el marco político. ¿Sí? Creo que por eso era la relevancia del Centro de Estudios Educativos, porque considera en una perspectiva compleja para analizar la cuestión educativa, le llama lo político, lo social y lo económico. No en los estudios del CES no lo tiene, digamos, como tan fragmentado, pero sí se alcanza a identificar. ¿Sí? O sea, ¿cómo nosotros podemos pensar la cuestión educativa si la pensamos en una perspectiva ahistórica? Ese es, digamos, es un problema. Por esa razón no podemos definir los problemas de investigación, porque no situamos nuestro objeto de estudio precisamente en eso, en una dimensión temporal en donde hay, digamos, como ángulos referenciales lo político, lo económico y lo social. ¿Sí? Entonces, Sí, eh, creo que esto sirve. La otra referencia en la que pensaría, creo que también le puede ayudar a los estudiantes, es que cuando nosotros revisamos documentos de política, ¿sí? eh, lo que encontramos siempre es un marco legal. Puede resultarnos o puede resultar profundamente aburrido ese marco legal, pero lo que no podemos negar es que es muy claro y que tiene precisamente una función. Entonces, bueno, yo creo que cada uno de los trabajos que realizan los estudiantes debería de tener un marco en donde articulara lo político, lo social y lo económico. Y dentro de esto creo que también la pista, porque tú lo mencionabas en el asunto de lo normativo, creo que lo, los que se están o los que nos estamos iniciando en el estudio de las políticas educativas, adolecemos, creo que de dos elementos, ¿no? En este proceso de iniciación. Por un lado, desconocemos la configuración del sistema educativo nacional, la complejidad del sistema educativo nacional. Hablamos de la escuela básica como una abstracción, pero perdemos sus elementos articuladores. Entonces, creo que una tarea que tienen los estudiantes que se están formando en el posgrado y que tienen intereses en política educativa es entender la complejidad, la historia y la complejidad del sistema educativo nacional. Y lo segundo, creo que también es bien importante entender lo que es la legislación educativa. El estudio de la legislación educativa regularmente se le ha dejado a la enseñanza eh, de los que provienen del mundo del derecho, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entrar, si queremos hacer estudios de política educativa, tenemos que hacerlo de manera engarzada a entender la legislación educativa. Y la legislación educativa también se estudia con diversos enfoques. El enfoque histórico, un enfoque institucional, un enfoque del derecho. ¿Sí? Estos serían, creo que, como dos de los componentes que le podrían, me parece, servir a los estudiantes, ¿no? Obviamente, esto que he comentado tiene que ver con una cuestión general como de marco de política, más que hablar de la especificidad de la disciplina, del enfoque y de los métodos, ¿no? digamos, al hacer esta exploración de la política en el carácter, digamos, fuera del expertise de quien estudia las políticas, sino en un perfil más genérico de investigador o de estudiante o de persona en proceso de formación.
para contestarle si una política, o sea, una política se revela en un posicionamiento claro o si tiene un marco interpretativo que en función de preconcepciones que puedes rastrear en oraciones, que puedes rastrear en cómo perciben su dimensión de pasado y futuro. O sea, básicamente se estoy consultando si la política la interpretas o se manifiesta en estos insumos que construyen el posicionamiento político, por así decirlo. Ok, ok. Em, Déjame tomar un par de notillas para que no se me vaya la idea. Este, es que otra vez regreso al asunto de la enseñanza. Em, Creo que los sujetos en formación, las personas que están estudiando un posgrado y de manera específica las personas que estudian un posgrado en educación necesitarían, por un lado, entender el campo de las políticas educativas desde el marco en el que nacieron, un poco el trabajo que les he expuesto en esta ocasión. Pero por otro lado, también se necesita recurrir a la deuda que tiene el estudio de las políticas educativas con la disciplina de las políticas públicas, con trabajos de Aguilar Villanueva, entre otros. Cuando uno eh, puede estar o tiene esta claridad y estos dos referentes, entonces puede entender que en el caso de la política como objeto de estudio, y otra vez nos remitimos a entenderla como un conjunto de acciones que realizan los gobiernos para resolver distintos tipos de problemáticas. Este tiene una dimensión mucho más amplia, problemáticas que pueden ser en lo social, en lo económico, laboral, etcétera, pero sus expresiones tangibles de esta política sí las hay, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que eh, la expresión de la política podría darse en términos normativos, traducida en una legislación. Esta sería una de sus expresiones más claras. Habría otras, por ejemplo, cuando hablamos de determinadas reformas o cuando hablamos de determinados programas, ¿sí? Claro que también hay otras corrientes, hay otros enfoques o formas de mirarlo, en donde dirían que también el objeto de estudio de las políticas educativas podría ser incluso los discursos, ¿no? Ahí mi colega Sergio Málaga tiene más expertise en esta temática. Yo me centro, digamos, como en las otras expresiones tangibles o materiales de la política educativa que se traducirían en documentos de política que pueden ser formales, en leyes, en reglamentos, en reformas, en programas gubernamentales, evidentemente con sus respectivas diferenciaciones, porque esto es lo que ha dicho también en varias ocasiones Pedro Flores Crespo, ¿no? Hay que entender que existe una estrecha relación entre las políticas y las reformas educativas o las políticas y los programas gubernamentales, pero no son lo mismo, ¿no? Tienen dimensiones analíticas y tienen expresiones distintas. Pero bueno, contestando de manera muy clara a tu pregunta, las políticas públicas en general y las políticas educativas en lo particular tienen expresiones tangibles que podemos observar en documentos de política, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación, son las expresiones tangibles precisamente de una política. Podemos encontrar una serie de iniciativas o de leyes, la Ley General de Educación, las leyes secundarias, ¿no? De lo que derivó UCICAMP, de lo que derivó Mejor Edu, etcétera. Estamos hablando de leyes secundarias, las leyes federales, las leyes estatales,
las reformas educativas, la última que tuvimos del 2019, los programas gubernamentales, bueno, todo eso hay que entenderlo de manera articulada cuando nosotros nos estamos refiriendo del estudio de una política educativa, ¿no? Ya después de ahí puede haber otro tipo de desagregados. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una política de cobertura educativa, ¿no? Y ahí Pablo Latapí decía, bueno, este asunto de la política de cobertura tiene que ver con atender un problema de desigualdad social y desigualdad educativa, y la forma más tangible de ver que se cumple esta política educativa tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Porque si no también se vuelve retórica. Reitero, una de esas políticas podría ser la de cobertura educativa. Otra, que es, digamos, la que tiene como larga data, tendría que ver con una política de formación docente. En el caso del gobierno de Andrés Manuel, cuando estaba en el proceso de campaña en 2018 en Guelatao, Oaxaca, ahí podíamos ver las intenciones y los compromisos, ¿no? El compromiso, decía, era derogar la reforma educativa de Peña Nieto, pero fundamentalmente tenía que ver con la revalorización del magisterio. Y eso, cuando llegó el 2019, alcanzamos a ver una política que se llamaba así, la política de revalorización del magisterio, y que tenía diversas expresiones. Hasta simbólicamente, a los que les gusta este tipo de trabajo, llama la atención que la iniciativa de reforma que hizo Andrés Manuel en el 2018, 12 de diciembre, y la fecha en que se aprueba la reforma educativa, 15 de mayo del 2019, ¿no? Un poco el asunto de los símbolos, que también le gusta analizar de manera muy interesante a otro colega como Carlos Ornelas, ¿no? Por eso, digamos, estos insumos tienen valor cuando se proyectan en los trabajos de investigación, porque hasta cierto punto pareciera que al analizar la política puedes, hasta cierto aspecto, o sea, sin que sea un análisis técnico, dar cuenta de lo que las autoridades formalizan como un proyecto institucional o un proyecto en la lógica de los niveles que pudiera tener esas autoridades. Y ahí tengo dos preguntas y con eso cerraría yo, César, salvo que hubiera más público haciendo preguntas en concreto, pero de todos modos con estas dos creo que para que sepas que la discusión no, no se va a prolongar y también, desde luego, para invitar a las personas que se manifiesten, ¿no? Pero Ujú. bueno, las dos preguntas que yo tengo es una puede sonar ingenua, pero te consultaría si la política en su dimensión puede tener un carácter individual, es decir, si un individuo puede hacer política o cómo se articula la generación de una política en su carácter de legitimidad o para que sea legítima. Mm, ya. Eh, la política la puede hacer un individuo. Me parece que ese lo traduciría de esa manera, espero no traducirlo y traicionar al espíritu de la pregunta. Este, Me parece que sí, pero siempre en relación a la posición que se ocupe, en términos institucionales y en términos del gobierno. Por ejemplo, tenemos el caso del expresidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, en donde impulsaba determinado tipo de política que no se reflejaba necesariamente en normas o de reglamentos, sino que la política se hacía como día a día, y eso lo podíamos ver, digamos, en algo que se llamaba las mañaneras, ¿no? De manera coloquial o del sentido común. Ahí se hacía precisamente la política. Y esto nos lleva a otro punto
que ha expresado en varios momentos acertadamente el doctor Carlos Ornelas, cuando refiere a que podemos entender la política. Él usa esta metáfora, dice, la política es un animal vivo. ¿Sí? Y ya está jugando, digamos, un poco con los símbolos. Se pierde en precisión conceptual, pero se gana en términos de comprensión, ¿no? Eh, ¿por qué refiere que la política es un animal vivo? Finalmente, porque tiene un proceso de cambio y un proceso de transformación. Entonces, lo que intenta decir Ornelas es que la política educativa, en tanto proceso, digámoslo también jugándolo con otro concepto, se va haciendo de manera cotidiana, se va haciendo como un proceso en elementos históricos, y están interviniendo diversos actores e incluso están interviniendo un sistema de creencias. El ejemplo lo tenemos si lo traemos de manera más reciente con el asunto del periodo vacacional, ¿no? Ahí podemos ver una serie de actores que toman las decisiones, lo que alcanzamos a ver, y que en este caso pues es el secretario de Educación Pública con otra serie de secretarios de educación a nivel estatal, que parece que habían tomado la decisión en conjunto, pero aparece ahora un poco el juicio sobre esta decisión por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y entonces esto también está atravesado por lo que Sabatier le llama como los sistemas de creencias. O sea, la política también, reitero, está atravesado no solamente por el conocimiento teórico o el conocimiento basado en la evidencia, sino que también está atravesado por los sistemas de creencia. Uh-huh. Todos los días el presidente Andrés Manuel salía en las mañaneras e intentaba impulsar determinado tipo de agenda, determinado tipo de política educativa. Entonces, en términos sintéticos, ¿un individuo puede hacer política? Sí, depende, digamos, de la posición que está ocupando. Otros le llamarían, depende también de la capacidad de agencia de los individuos, ¿no? Un poco con Giddens, ¿no? Todos nosotros tenemos capacidad de agencia, los padres de familia, el sindicato, etcétera. Entonces, bueno, no habría que olvidar finalmente ese componente. Y creo que eso también se relaciona con algo que creo que planteabas, ¿no? Las instituciones pueden establecer sus determinadas políticas. La respuesta es sí, las políticas institucionales, ¿no? Una serie de acciones para finalmente mover las cosas hacia determinado rumbo. Ujú. Y la última, César, te agradezco mucho. La última pregunta es, justamente para no dejarle la política a los políticos, que creo que por ahí tienes un texto al respecto de que la política no es solo asunto de políticos, sino yo te consultaría de la posibilidad de que una tesis sea insumo de política. Eh, ¿Existe esa posibilidad? Que la tesis sea un insumo de política. Ujú. Ya. Ah, sí. Em, sí, con sus asegúnes, y creo que esto, por lo menos identifico yo a personas que le han dado respuesta a tu interrogante, ¿no? El primero de ellos es Pablo Latapí, ¿no? Y el segundo es Pedro Flores Crespo. Uno lo hace en los años 80 y Pedro Flores en el 2004 en un texto de perfiles educativos que habla sobre conocimiento y políticas educativas. Eh, bueno, doy las dos partes. En el caso de Pablo Latapí, dice que sí,
si hay una influencia de la investigación educativa o del conocimiento especializado en la toma de decisiones. Sí la hay. En ese sentido, una tesis, un producto que uno saca como estudiante o especialista podría impactar en la toma de decisiones, sí, pero el asunto, digamos, depende de varias cosas, el momento mismo o cuestiones coyunturales. Sí impacta, aunque no lo hace como uno quisiera y en el tiempo en el que uno quisiera, porque el tiempo de la academia y el tiempo de la política también son distintos. El tiempo de la academia es más lento, el tiempo de la política es más corto. Por eso busca, ¿no?, tipos de respuesta como mucho más pragmáticas y en muchas ocasiones no es la que puede ofrecer precisamente el académico. ¿Ok? Ahora, ah, de todos modos, Pablo Latapí establece una trilogía que convendría revisar. Esta trilogía está conformada por lo siguiente. Una, por el académico, ¿no?, el que está al interior de las universidades, el investigador. La otra, el asesor, que él cumplió ese papel, ¿sabe? Que hablaba, ¿no? Ujú. El asesor de los tomadores de decisiones. Y el tercero de ellos, que creo que es donde ya no aboné en la presentación, tiene que ver con el creador de la opinión pública, ¿sí? Este es un asunto bien importante. Déjame encontrar una nota que quería decirles, y que creo que se me pasó. Ya, decía Pablo Latapí que era bien importante incrementar, le llama él, incrementar la capacidad política de los grupos que han sido marginados. Incre- Incrementar la capacidad política. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede fortalecerse su organización, su participación, su capacidad de influencia para que pueda intervenir en las decisiones económicas, laborales, sociales? Traducir precisamente el conocimiento especializado en elementos de divulgación. Por eso tenía un gran compromiso ético y por eso escribió durante décadas en el Excelsior y en la revista Proceso, porque quería llevar el conocimiento especializado a las personas. Y creo que esto pues le da sentido a lo que decías hace un momento, ¿no? Que era lo que yo escribía en uno de los libros. La política no solamente es un asunto de los políticos. La política nos interpela finalmente a todos, debería de ser una preocupación de todos. Y los que estamos en las universidades debemos de traducir este conocimiento especializado en un lenguaje más afable y más sencillo para las personas, ¿no? Pues César, te agradecemos mucho. Podría seguir preguntándote, pero no es el caso en este sentido. Pero pues te agradecemos que nos invitaras, o al menos así yo lo puedo asimilar, que las políticas pueden ser objeto de estudio, pero también insumos que pueden articular o darle mayor relevancia a un proyecto investigativo reflejado en una tesis, y cómo la tesis a su vez, si se genera y se diversifica, puede ser también insumo para generar opinión pública o para generar instrumentos de política. Y sin lugar a dudas, también creo que nos ayudas a reflexionar el ADN que viene de largo aliento sobre cómo se ha construido la tradición investigativa, y que además debemos de conocer los que estamos generando conocimiento vinculado al campo educativo. En ese sentido, pues muchas gracias, dado que te daría a ti la posibilidad de un cierre, César, y con eso creo que sería suficiente para culminar el seminario. Ya, ya.
Pues miren, yo en realidad estoy muy agradecido con la invitación, Francisco. Es lo que podría decir. La forma en que has sintetizado la conferencia o la charla que hemos tenido, lo has dicho con gran precisión. Me hubiera gustado alguna participación de las personas que nos acompañan. A final de cuentas, no supe si eran estudiantes de posgrado o solamente pues, lo imaginé. Me hubiera gustado el diálogo. Esto me hace recordar una breve anécdota y creo que con eso cerraría. Este, en uno de los congresos que se dieron en modalidad virtual, estaba este, siendo organizado por Sergio Málaga. Él invitó precisamente a César Tello, ¿no? Uno de los investigadores que cité al inicio de la conferencia. Y entonces, eh, un investigador connotado en el estudio de las políticas educativas, y si no mal recuerdo, creo que nadie le preguntó nada. Entonces, lo comento porque solamente en la medida en que se da como el diálogo, ¿no? La medida en que uno escucha las preguntas y se esfuerza por contestarlas de la manera más clara, es donde se produce precisamente el conocimiento y uno se siente como interpelado. Entonces, bueno, pues a la gente que nos escucha, yo les diría, si en algún momento tienen oportunidad de ver a otros especialistas, háganle las preguntas, no tengan ningún tipo de miedo o no se guarden las cosas porque luego es difícil volverlos a encontrar, ¿no? Pues sería prácticamente todo y nuevamente pues muchísimas gracias por la invitación. Pues las audiencias son heterogéneas, confiemos en que a alguien le pueden, digamos que le resuene las palabras, pero de manera particular te agradezco mucho porque desde un punto específico, individual, yo encuentro mucho valor en lo que has mencionado y pues nos invita a tener compromisos individuales, ¿no? Que creo que ese es el ejercicio que se puede dar en estas especies de diálogos, ¿no? Y creo que podríamos seguir continuando, pero pues también como tú dices, la idea también es despertar el interés genuino de la audiencia y en ese sentido, pues todo a su tiempo, ¿no? Entonces, están ahí, esta va a ser un video que va a estar en redes y posiblemente te puedan contactar. En ese sentido, pues muchas gracias. Bueno, un gusto, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, sí.